Estimados asistentes al V Congreso Internacional Bimodal en Inclusión Social y Educativa. A continuación se presenta la comunicación titulada Intervención en Educación Sexual con Jóvenes Universitarios, realizada por Laura Alonso Martínez, Laura Armas Junco, Elizabeth García Peral y Clara Fernández Merino Gutiérrez. La línea argumental que seguiremos para explicar este estudio partirá de la introducción y terminará con la discusión, conclusión y referencias. Comencemos con la introducción. Las principales áreas en las que vamos a explicar este estudio se van a centrar en comprender la sexualidad, la importancia de la transmisión de la educación sexual y las intervenciones existentes en relación con la educación sexual a la hora de formar en sexualidad. La sexualidad es un aspecto inherente del ser humano e incluye tanto la identidad sexual, la afectividad, el placer, las normas socioculturales y la reproducción. Por lo cual, el desarrollo sexual se produce de manera continuada durante todas las etapas de la vida, desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos. El desarrollo sexual, por tanto, es manifestado a través de actitudes, comportamientos, creencias, roles y deseos, que son por los cuales y a través de los cuales vamos a evaluar la adquisición de una sexualidad positiva. Por tanto, organismos internacionales como la OMS y la UNESCO han dirigido sus esfuerzos en el establecimiento de programas mundiales en relación con una educación sexual que respete los derechos humanos. Por ello, el principal modelo se considera el de educación sexual integral, que se basa en un modelo biográfico y profesional. Comprendiendo y analizando estas experiencias de la sexualidad humana, es vital y fundamental para llevar a cabo la formación en educación sexual que se realice de manera transversal. En este estudio tenemos en cuenta una población importante, que es la formación de la población universitaria, ya que los futuros profesionales serán aquellos que se encargarán de la educación de las nuevas generaciones. No obstante, los jóvenes universitarios demandan una mayor formación porque no se sienten preparados para abordar la sexualidad en su entorno personal y laboral. A continuación se explican los objetivos e hipótesis de esta intervención. El principal objetivo ha sido mejorar los conocimientos sobre la sexualidad saludable de estos jóvenes universitarios y la hipótesis ha sido que los estudiantes mejorarán sus conocimientos de sexualidad al recibir la intervención en educación sexual integral. Por lo cual nos preguntamos cómo los jóvenes entienden la sexualidad, cuáles son las principales cuestiones que tienen sobre ella. Y para ello, a continuación, se explica la metodología empleada en esta intervención. Ha partido de un diseño cuasi experimental basado en una investigación-acción que fue llevado a través de una intervención que tuvo un enfoque basado en la educación integral en sexualidad. Los participantes que constituyen esta muestra están formados por 14 jóvenes universitarios, 11 mujeres, 2 hombres y una persona no binaria, con edades medias de 23 con 14, siendo la persona de menor edad de 18 años y de mayor edad de 39. Los participantes se encontraban de campamentos en la Sierra Castellano-Leonesa durante el verano de 2022 en un campamento de las Juventudes Católicas. Los instrumentos de evaluación empleados fueron un cuestionario de autoevaluación que estaba formado por preguntas sociodemográficas y escalas estandarizadas sobre el autoconcepto, sobre las redes sociales, sobre los celos, sobre las conductas sexuales de riesgo y sobre las actitudes hacia la apertura sexual, la diversidad sexual y el sexismo. Pero también se evaluaron con instrumentos cualitativos en los que se creó un guión para analizar y para llevar a cabo los grupos de discusión. El procedimiento fue al principio de la intervención, se llevó a cabo y se pasó el cuestionario con estas preguntas y con las escalas estandarizadas.
para comprender la situación de estos estudiantes en relación con la sexualidad, y una vez realizado este cuestionario se preguntó sobre las ideas preconcebidas y se llevó a cabo un programa en educación sexual relacionado con una interacción en la que los investigadores explicaban la sexualidad desde todos los puntos de vista, incluyendo la afectividad, el sexismo, la homofobia, la transfobia, la apertura sexual, en la que se permitía un diálogo favoreciendo la discusión entre los jóvenes. Los datos obtenidos fueron recogidos de forma anónima y analizados a través del programa IBM SPS 25, y como la distribución era no normal, se llevó a cabo análisis utilizando la estadística no paramétrica. Además, estos resultados también se evaluaron cualitativamente, ya que los investigadores en todo momento estuvieron tomando notas y se llevó a cabo un análisis temático de los principales temas de esta investigación. Se van a explicar los resultados principales obtenidos en esta intervención. A continuación, en esta tabla se muestra el análisis descriptivo de las puntuaciones de las escalas de este estudio. En relación con las actitudes y conductas hacia la sexualidad, podemos ver que son muy positivas y que donde encontramos unas conductas y actitudes más negativas están relacionadas con el autoconcepto y la adherencia y la adicción a las redes sociales. No se encontraron diferencias significativas en relación con las variables criterio, excepto por orientación sexual, en la que se encontraron que las personas heterosexuales presentaron mayores celos que el resto de las orientaciones. También se hallaron correlaciones que mostraron que una mayor adhesión a las redes sociales se relacionaba con menores conductas inclusivas hacia la diversidad sexual, y también que las actitudes más positivas hacia la diversidad sexual se relacionaban con menores actitudes y conductas celosas. En general, los jóvenes mostraron predisposiciones muy positivas al aprendizaje de la sexualidad y manifestaron la necesidad de tener discusiones en relación con estas temáticas para desconstruir sus ideas preconcebidas en torno a la sexualidad. A continuación, vamos a discutir y concluir en relación con este estudio. Los jóvenes que han participado en este estudio han mostrado actitudes positivas hacia la sexualidad y la diversidad sexual. En comparación con estudios previos, podemos ver que las áreas de mejora continúan en relación con la educación sexual, continúan siendo aquellas relacionadas con la baja autoestima, la adicción a las redes sociales, las conductas sexuales de riesgo, los celos y el sexismo, que siguen siendo mantenidos entre nuestros jóvenes. Por tanto, es fundamental impartir la educación sexual integral a los jóvenes en entornos seguros en los que ellos puedan resolver las inquietudes en materia de sexualidad y generar un aprendizaje constructivo que les ayude a modificar estas actitudes y conductas sexuales para promover estilos de vida saludables. Por lo cual es fundamental continuar con este tipo de estudios, y la principal limitación se relaciona con la falta de regulación en el currículum y en este caso con la muestra pequeña que teníamos en nuestra intervención. Queremos terminar con las referencias principales utilizadas en este estudio. Queríamos terminar agradeciéndoles el interés mostrado en la educación sexual. Muchísimas gracias por visualizar esta comunicación. Buenas a todas y a todos. Mi nombre es Vicente Monleón Oliva. Soy doctor en investigación en didácticas específicas, concretamente en la especialidad de artes visuales por la Universidad de Valencia. Actualmente trabajo como funcionario de carrera en prácticas para el cuerpo de maestros de la educación infantil en la Comunidad Valenciana. También soy preparador de alumnos y alumnas que están opositando a dicho cuerpo a través de la Academia Innova Opositando. Y finalmente soy monitor, coordinador y profesor de actividades extraescolares en la empresa EP Servicios Educativos. En esta ocasión voy a compartir con ustedes para
el quinto Congreso Internacional Bimodal en Inclusión Social y Educativa, es decir, CISE 2023, una comunicación la cual lleva por título Planes de igualdad en compañías de más de 50 trabajadores o trabajadoras. Estudio de caso de la empresa de actividades extraescolares EP Servicios Educativos. Aquí les presento el índice que se sigue a lo largo de esta presentación. Comenzamos con una introducción a través de la cual se aborda el concepto de plan de igualdad, se expone la metodología de investigación seguida y a partir de ahí se extraen dos conceptos clave a tratar. Por un lado, la coeducación y el tratamiento inclusivo del alumnado partiendo del marco legislativo, así como también compartiendo una serie de actuaciones a nivel de empresa, de centros educativos y de monitores y de monitoras. Finalmente, se atiende también a recursos coeducativos para las actividades educativas. El otro concepto que se aborda, o la otra temática, es el protocolo que se sigue en la empresa EP Servicios Educativos, desde un posicionamiento legislativo y haciendo referencia a las fases de las que se compone este plan. Finalmente se cierra con las conclusiones y con el listado de referencias bibliográficas y legislativas. A modo de introducción, cabe preguntarse, ¿qué es un plan de igualdad? Este es el conjunto de medidas que tienen como misión garantizar la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres y de los hombres en la empresa, así como la eliminación de situaciones discriminatorias por razón de sexo, género, sexualidad, etc. El plan de igualdad es una iniciativa que debe ser promovida por la empresa y aprobado después de realizar un análisis y diagnóstico que se tiene que elaborar mediante una comisión negociadora junto a la representación legal de las personas trabajadoras. Más concretamente, el plan de igualdad surge a raíz de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que en su artículo 45 sobre la elaboración y aplicación de los planes de igualdad se deja constancia de que las empresas, concretamente las de más de 50 trabajadores o trabajadoras, tienen que redactar un plan de igualdad. Y es por ello que en el estudio de caso de la empresa EP Servicios Educativos se efectúa, puesto que actualmente en plantilla hay alrededor de 80 profesionales contratados y contratadas. Las fases que sigue este plan de igualdad son una primera fase de compromiso de la organización, la segunda sobre la creación del comité o comisión permanente de igualdad, le sigue una fase de diagnóstico, así como también la cuarta fase con la programación. Finalmente, una vez se tiene configurado este plan de igualdad, se llega al quinto momento, que es la implantación. Y una vez este se ha desarrollado, se evalúa. Como medidas transversales se destaca la comunicación, la formación y el seguimiento. Y como metodología de investigación se parte de un paradigma sociocrítico y socioeducativo, que se concreta en una metodología cualitativa y concretamente se efectúa a través de un método del estudio de caso. Se selecciona la empresa EP Servicios Educativos para comprobar cuáles son los aspectos de la formación y del protocolo que se establecen a raíz del plan de igualdad mencionado. Siguiendo con la metodología, los objetivos son ofrecer técnicas coeducativas para el tratamiento inclusivo del alumnado y compartir un plan o protocolo a seguir. En primer lugar, con respecto a la coeducación y el tratamiento inclusivo del alumnado, se debe partir del marco legislativo de la LOMLOE, por la que se modifica la LOE, ya que en este documento legal se hace referencia a la importancia que adquiere la coeducación en los procesos educativos y de asegurar la igualdad partiendo de las diferencias. Asimismo, en el texto de la LOMLOE se recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, enmarcados en la Agenda 2030, los cuales son sumamente significativos y necesarios implementar. De todos estos, los más vinculados con la coeducación son el número 5 con la igualdad de género y el número 10 sobre la reducción de la desigualdad. Finalmente, se destaca el marco legal de la LOMLOE porque en su artículo 5 bis se hace referencia por primera vez en un texto legal sobre educación formal al ámbito de la educación no formal, que es el terreno de actuación en el que se asienta la empresa EP Servicios Educativos. Por lo que, si esta legislación apoya por la coeducación y por los objetivos de desarrollo sostenibles y contempla la educación formal como una extensión de la educación formal, es necesario en dicho ámbito y en dichos procesos educativos tener en cuenta estos conceptos, sobre todo el de coeducación. De manera que, ¿cómo actuar a nivel de empresa o entidad? Con la utilización de un lenguaje no estereotipado, con la sensibilización de la plantilla de trabajadores o trabajadoras sobre la discriminación educativa de los sexos,
informar y formar a las plantillas y fomentar las relaciones con la familia respecto a la construcción y a la deconstrucción de los roles de género. Y, por ejemplo, entre la formación de profesionales se destaca la utilización de la guía de la OMPI sobre lenguaje inclusivo en español, para que aprenda la plantilla de trabajadores y trabajadoras de EP Servicios Educativos a utilizar correctamente e inclusivamente el lenguaje. A nivel de centros educativos se parte de lo establecido en la resolución de 5 de julio del 2022, es decir, las instrucciones de inicio de curso, que recogen que todos los centros educativos tienen que elaborar unas medidas relacionadas con la acción tutorial, el antiguamente conocido Plan de Acción Tutorial, en el que se debe incluir, a su vez, un programa de educación sexual totalmente inclusivo, coeducativo y preventivo de cualquier tipo de discriminación. Asimismo, siguiendo con el marco legal de las instrucciones de inicio de curso, también se deja constancia de la importancia que los centros educativos redacten las medidas para el fomento de la igualdad y la convivencia, el antiguamente conocido Plan de Igualdad y más concretamente se toma como referencia la Ley 8/2017 de 7 de abril, que se concreta con la instrucción de 15 de diciembre de 2016, para, por ejemplo, adecuar la documentación administrativa del centro docente en consideración con el nombre y el género con el que se siente identificado o identificada un alumno o alumna, garantizar su libertad de vestimenta, de expresión, de identidad, etc. Y en cuanto a actuación con monitores y monitoras, se destaca la utilización de espacios sin diferenciación por sexos, los agrupamientos con la misma proporción de niños o de niñas, evitar la división de roles, utilizar un lenguaje no sexista, procurar que todos y que todas jueguen con los mismos juguetes y juegos, debido a que estos carecen de... En cuanto a recursos, se destacan una serie de lecturas, como por ejemplo Las princesas pequeñas también se tiran pedos, a través de la cual se desmitifica el mito clásico de la princesa como ser sumiso y totalmente alejado de cualquier tipo de actividades no normativas o no relacionadas con el ámbito de la belleza heteropatriarcal. Olivia y las princesas, para contribuir al empoderamiento de la mujer, más específicamente de las niñas. Vivan las uñas de colores, para dejar constancia de la existencia de diversidades y de disidencias a nivel de género, las cuales no tienen que ser nunca discriminadas, y una obra literaria para fomentar la inclusión en materia de diversidad familiar, como es la publicación Contango son tres, a través de la cual se narra la historia de vida real de dos pingüinos macho que mantienen una relación homosexual y que a su vez favorecen la normalización de la familia adoptiva entre dichos miembros del colectivo. Centrando la atención en el protocolo que sigue EP Servicios Educativos, es necesario comentar el marco legal en el que se ampara, como es en este caso el Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre. A través de este marco legal se destaca la importancia de recoger un protocolo en el que se encuentren medidas preventivas, medidas proactivas o procedimentales y la identificación de las medidas reactivas frente al acoso y, en su caso, el régimen de... Por ejemplo, la fase 1 del protocolo que se sigue en EP Servicios Educativos consta de dos partes. Primero, la definición del concepto de las conductas que son constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero también la definición de todo ello. Seguidamente se plantean la fase 2 y 3, es decir, el procedimiento de actuación. En primera instancia se debe presentar una queja o denuncia ante un acto presenciado. Tras ello se efectúa una reunión de la comisión instructora del protocolo de acoso, en un plazo máximo de 3 días. Hay una fase preliminar potestativa, en el plazo de 7 días laborales. Se expide un informe en forma de expediente, disponiendo de 3 días laborales prorrogables en 3 más. Se expide también una resolución de acoso en un plazo máximo de 3 días laborales y finalmente se efectúa un seguimiento a lo largo de 30 días. Concluyendo, se favorecen técnicas y mecanismos a través de los cuales la plantilla profesional pueda dirigirse de una manera inclusiva al alumnado a quien se tutela y con quien desarrolla su profesión. Se traza y comparte un plan protocolo a seguir en caso de advertir una situación de violencia de género, discriminación sexual, comportamiento sexista, etc., en el marco del desarrollo de la acción profesional. Únicamente me queda compartir el listado de referencias bibliográficas utilizadas en esta presentación y las legislativas. Comentarles que para cualquier tipo de duda, consulta, aclaración que necesite, estaré sumamente predispuesto a resolvérsela a través o bien del correo electrónico o bien a través del blog profesional.
Gracias nuevamente. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Isabel Invernón Gómez y en representación de mis compañeros Lina Higuera Rodríguez, José Manuel Ortiz Marcos y Marta Medina García, me gustaría en primer lugar agradecer a la organización del Congreso de Inclusión Social y Educativa la oportunidad que nos ofrece de compartir espacios de debate y de discusión tan enriquecedores como el que presenta. Paso a continuación a exponer en líneas muy generales cuáles son nuestra principal preocupación o nuestro principal interés que ha originado el objeto de la investigación en la que estamos actualmente inmersos. La violencia escolar, en primer término, se ha convertido en un fenómeno en aumento. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en el año 2019, en su informe que presenta al Foro Mundial de la Educación, evidenció ya este hecho y alertó sobre un aumento a nivel mundial de los casos de violencia escolar, afirmando además que 1 de cada 3 estudiantes habría sido amenazado o agredido por sus compañeros al menos una vez. Este hecho, tal como afirma la literatura científica, tiene a su vez graves consecuencias en aspectos tales como el abandono escolar, las bajas calificaciones escolares o el deterioro en el desarrollo afectivo, emocional y social de los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud lo define además como un fenómeno, como un problema, de salud pública. La calidad, no cabe duda, de las relaciones que los adolescentes mantienen con su grupo de iguales en el contexto escolar, así como el grado de afectación o rechazo social que perciben, son aspectos muy importantes, son aspectos claves en su ajuste psicosocial y por supuesto en el éxito académico en esta etapa de la vida tan compleja. Por su parte, la investigación empírica ha recogido numerosas evidencias sobre la influencia de la variable género en la mayor o menor implicación en estas conductas de tipo violento. Los resultados a nivel muy general coinciden en que son los chicos los que se implican en mayor medida que en este tipo de comportamiento al compararse con las chicas y atribuyen estas causas a lo que denominan como estereotipos de tipo sexual. Es decir, que mientras que en los chicos se fomenta a nivel formativo, educacional, se fomenta más actitudes como las de la aserción negativa, es decir, defender sus derechos o expresar su desagrado, o el comportamiento competitivo y agresivo, o el tomar la iniciativa en las relaciones con el sexo opuesto. A las mujeres, en contraposición, se les educa a interponer más las necesidades ajenas ante las suyas propias, a ser más reservadas en sus opiniones o a cohibir sus deseos, inhibiendo de esta forma esa conducta de tipo violento. Las conductas violentas o la violencia escolar se relaciona, por lo tanto, con esos estereotipos de tipo masculino tradicionales en los que se asocia el valor del hombre con ese control, ese dominio absoluto y con esa violencia que se ejerce en las aulas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que cuando el análisis de la conducta violenta se hace de una forma más específica, es decir, se analiza qué tipo de agresión se ejerce, los resultados en cuanto a la variable género varían sustancialmente. Por ejemplo, algunos estudios determinan que las víctimas femeninas son las que sufren en mayor medida situaciones de violencia de tipo verbal y no física, o de exclusión social y no física, en comparación con los chicos, que son los que más reciben esa violencia de tipo física. En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes y el papel mediador del género, la literatura científica advierte sobre la existencia de desigualdades en función al género.
Es decir, los patrones educacionales de los chicos se diferencian al de las chicas. En este caso, parece que a los chicos se les orientan a aspectos menos académicos, mientras que para el caso de las chicas se les orienta más a las tareas escolares, lo que le hace que muestren una actitud más positiva hacia la escuela. Bajo este pequeño escenario que he presentado muy brevemente, pues nace este pequeño grupo de investigación que pertenece a la Universidad de Granada y cuyas líneas principales de investigación son variables psicosocioeducativas y el rendimiento académico, o las conductas de riesgo para la salud en contextos educativos, o la mejora de la formación de los docentes que están en periodo de formación. Los resultados o la pequeña investigación que presentamos en esta mesa tuvo como objetivo contribuir a un mayor conocimiento sobre la situación real en cuanto a las conductas tanto violentas como de victimización escolar y de rol combinado, es decir, aquellas conductas que son violentas y a la vez víctimas de esa violencia. Aprenden a defenderse de la violencia ejerciendo también la violencia. También se tiene como objetivo el analizar cuáles son los resultados académicos de estos adolescentes que encajan en este patrón conductual y qué relación tienen estas conductas y en estos resultados académicos la variable género. Participaron un total de 16 centros de educación secundaria obligatoria de titularidad tanto pública como privada, perteneciente a la región de Murcia, es decir, un total de 185 estudiantes de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se utilizaron como instrumento las calificaciones escolares autoinformadas por los estudiantes, el cuestionario de conductas violentas adaptado por grupo LISIS y un cuestionario ad hoc sobre datos sociodemográficos. La muestra, a través de los análisis, quedó así dividida en 4 categorías: alumnos violentos, alumnos victimizados y estudiantes que cumplían ambos patrones, es decir, son víctimas y a la vez agresivos. Y por último, el grupo normativo en el que se incluyó aquellos estudiantes que no estaban categorizados en las demás categorías. El rendimiento académico se categorizó en 2 dimensiones: bajo rendimiento académico, 1 o más asignaturas suspensas, y alto rendimiento académico, ninguna asignatura suspensa, y el género se determinó a través del cuestionario sobre datos sociodemográficos. Los resultados nos proyectan estos porcentajes en cuanto a la prevalencia. El 9,3% de los estudiantes se categorizó como alumno o estudiante violento, el 4,6% como estudiante con rol combinado y el 11,6% como estudiante víctima de violencia escolar. En cuanto a la distribución de estos y el género, los estudiantes violentos, el 67,34% fueron hombres frente al 32,65% que fueron mujeres. La prueba Chi cuadrado muestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas, es decir, las conductas violentas fueron más prevalentes en chicos. En cuanto a las conductas de victimización, el 46,4% fueron hombres y el 53,6% mujeres. La prueba Chi cuadrado no muestra significación entre ambos, a pesar de ser más o relativamente más prevalente en mujeres. En cuanto al rol combinado, sí que se observó una mayor prevalencia de chicos frente a la de chicos, un 60,87%, que de los estudiantes que ejercen ese rol combinado fueron hombres, y la prueba Chi cuadrado muestra diferencias estadísticamente significativas.
En cuanto a los resultados académicos, solo para el caso del rendimiento general de los estudiantes víctimas de violencia, los análisis exploratorios previos señalaron como variable relevante para incluir en los modelos de predicción de regresión logística la variable género. Es decir, los análisis de regresión indicaron como variable significativa el sexo de los estudiantes. En términos de porcentajes, se puede indicar que la probabilidad de que los estudiantes víctimas tengan un rendimiento académico general bajo fue un 69% más probable si son chicos frente a la posibilidad de obtener un bajo rendimiento general en las víctimas si son chicas. El análisis previo de la variable género en relación al rendimiento de los estudiantes violentos y de rol combinado no permitió identificar relaciones significativas, por lo tanto, no fue posible establecer modelos de regresión logística para la predicción del rendimiento de los estudiantes de esta categoría. Como conclusiones generales queremos destacar que la adolescencia se define como una etapa evolutiva decisiva en el desarrollo de una persona, pero a la vez resulta particularmente compleja debido a esas profundas transformaciones que sufren los jóvenes en aspectos tanto psicológicos como fisiológicos o incluso sociales. Se define así como un periodo de transición entre la infancia y la vida adulta, en la que se busca una identidad propia exigiendo una mayor autonomía en la toma de decisiones. En este contexto, las relaciones con el grupo de iguales cobran una importancia vital. De esas relaciones surgen grandes dificultades educativas, tales como las que hemos citado en este estudio. Los estereotipos de género en este escenario parecen estar muy presentes, actuando como mediadores tanto en el rendimiento como en la implicación de conducta disruptiva. Los datos obtenidos, como hemos recalcado, confirman que existe un cierto efecto modulador del género en algunos de los patrones de interacción social desajustados, en este caso el de las víctimas. Se confirma también que la violencia en las aulas es el resultado de un entramado complejo de variables en las que el género tiene un papel a considerar, y en relación con los roles de agresor y agresor-víctima, los resultados también muestran que existe una mayor prevalencia y además de manera significativa en los chicos, en una mayor implicación de los chicos frente a las chicas, con lo cual estos resultados deben propiciar una reflexión profunda y deben suponer el inicio de más investigaciones para profundizar en esos procesos de socialización de género que se transmite tanto a chicos como a chicos y su influencia ante fenómenos tan preocupantes como el de la violencia o el fracaso escolar. Se establece también la necesidad de realizar intervenciones en estos contextos para superar ese sexismo o la creación de una identidad única en la que se aglutine valores tradicionalmente asociados a lo femenino y a lo masculino, sin que nadie tenga que identificarse con los problemas a los que dicho estereotipo conducían a menudo, como es el caso de la violencia o el fracaso escolar. Y hasta aquí mi comunicación. Les agradezco vuestra escucha y quedo a disposición del público para que me puedan hacer cualquier pregunta que consideren. Reciban un cordial saludo. Egunon, gu Marisabel Rodríguez Velasco eta nahi Beiaga Mondragon gara, Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta ECFISE kongresu honetara aurkeztuko dugun ekarpena hezkidetza etorkizuneko irakasleen formakuntzan deitzen da. Lana hasi baino arinago, aurkezpenago hasiari baino aurkibide txiki bat egin dugu, zer aurkeztuko dugun azaltzeko, lehenik eta baina hezkidetza zer den landuko dugu, bere zutabeak eta xedeak zeintzu diren. Bigarrenik hezkidetzaren garrantzia unibertsitatean aztertuko dugu, eta hirugarrenik burutu dugun ikerketa aztertuko dugu, bereziki bere helburuak, metoda eta lagina. Azkenik, ikerketa horren emaitzak aurkeztuko ditugu,
eta baita ondorioak ere. Bukatzeko, referentzia bibliografikoak ere aurkeztuko dizkizu. Hezkidetza kontzeptu sakona da. Giza bazterketaren eta desberdintasunaren aurka egitea ahalbidetzen duen lana da. Jaiotza, arraza, sexu, erlijio edo iritzi arrazoiengatik, familia edo gizarte jatorriarengatik edo tradizionalki eskuratutakoak izateagatik. Gainera, elementu erabakigarria da genero bakoitzari esleitzen zaizkion gizarte estereotipoa gainditzeko. Kontutan hartu behar dugu, hezkidetza hezkuntza eredu bat dela eta emakumeen eta gizonen arteko eskubide aukera bete behar lan eta barren desberdintasuna bilatzen duela. Eta oraindik haratago doa, hezkidetza binarismoa gainditzea eta transexualitatearen presentziarekin eta bestelako sexu desberdintasunekin aurre egitea baitauka xede gisa. Hezkidetzaren zutabe nagusiak izango lirateke pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean lantzea, hizkuntza eta irudien erabilera sexista bultzatzea, emakumeen jakintza eta egindako ekarpen sozial eta historikoak integratzea, gatazkak modu baketsuan eraldatzea, hezkidetzarako bizitza proiektuarekin, autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa sustatzea, ikastetxeko espazioak eta eskolaz kanpoko jarduerak bideratzea, hezkuntza afektibo sexuala berdintasunean lantzea eta prebentzio eta esku hartzen egitea emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean. Azken finean, hezkidetzaren xedea izango da genero berdintasunean heztea eta egon daitezken desberdintasunen gainditzen saiatzea. Berdintasunezko hezkuntza ereduak sustatuz, herritar trebeagoak, osoagoak eta autonomoak prestatzeko. Hau da, horretarako, eskola erakundea, hezkuntza aldaketak aurrera emateko eremua izan beharko da. Hezkidetza garrantzia berezi du hezkuntza etapa guztietan. Haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako etapetan haurren identitatea eraikitzen da. Eta premiazko izango da baita ere hezkidetzaren balioak, ezagutzak, arauak, zutadak eta abar eskaintza eta barneratzen direla ziurtatzea. Irakasleek haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako graduak ikastean dauden pertsonek haurren eredu izango dira. Hezkidetza kontzeptua egokitasunez ulertzea eta barneratu izatea ikastetxeetan garaiarekiko hausnarketa sakona sustatzea da eta aurrei bideratutako baliabideak ezagutzea eta aurrera emateko prestatzea. Hezkuntza mota desberdinen ezagutza eta abiaratzea ere, bada, azken finean balioetan oinarritutako hezkuntza emozionala afektiboa eta herritartasunerako hezkuntza, besteak beste. 21. mendean, irakasleak hezkidetzaren arloan trebatzeak berebiziko garrantzia hartu du. Irakasleek gaiari buruzko prestakuntza gabeziaren evidentziak daude. Ikaskuntza prestakuntzako plan gehiago ezartzea beharrezkoa da hezkidetzaren arloko praxirako, ezagutza eta tresna eraginkorrak eramango dituztenak. Oraindik ere, eremu sozial eta akademikoan dagoen genero desberdintasuna ezabatzeko. Ikerketa honek, testuinguru honetan, ondorengo helburuak izango lituzke. Lehenik eta behin, haur eta lehen hezkuntzako ikasleek, gradu horietako ikasleek, etorkizuneko hezitzaileek, formakuntza nahikoa jaso duten hezkidetzaren inguruan aztertzea. Gainera, jakin nahiko genuke genoen arabera ia jarrera desberdinak eta ezagutza desberdina dauden, baita gradu barneko maila desberdina, lehenengo mailatik hasita laugarren mailaren arteko ia desberdintasunik dauden, eta baita haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako gradu ikasleen artean desberdintasunik dago. Ikasketarako erabilitako metodoa irakasleen hezkidetzako jarreren eskala, Regoiok eta Abarrek planteatutakoan, oinarritzen da, berau erabili zen, eta hau Crawfordek 2006an proposatutako genoaren sailkakuntzarekin estuki lotua dago. Bereziki, eskala 3 azpiataletan banatzen da, alor soziokulturalean, harremanetakoan eta pertsonalean. Garnitegia, euskaraz eta gaztelaniaz banatu zen, lehenik datu soziodemografikoak eskatuaz, eta gero, aipaturiko eskalako 50 itemak azalduaz. Azken finean, 3 alor horiek soziokulturala berdintasunaren eredu sozialerikiko jarrera definitzen da, pertsonala, genero estereotipoi eta sinismenei buruzko jarreretan, eta harremanetakoa hezkidetza rol eta praktikei buruzko jarreretan. Ikerketaren laginean, 52 pertsonak hartu zuten, 20 urtez bataz besteko adinarekin, gehiengoa emakume izan zen, gradu horietako banaketa orokorrari jarraiki, 4 mailetan gitxi gora bera antzeko banaketa eduki zuen, eta haur hezkuntzako 160 haur hezkuntzako etorkizuneko irakasle izan zen, eta 38 lehen hezkuntzakoa. 3 dimentsioi dagokionez, lehenik eta behin generoarenkiko banatuta,
Ikus dezakegun bezala, bai dimentsio pertsonalean, bai dimentsio soziokulturalean eta baita harremanetazkoan ere, bereziki pertsona ezbitarrek puntuazio altuena lortu zituzten, lehen grafikoan ez dugun ikusi pertsona ezbitarrak bat edo bizan ziren 500 pikoen hartan, uneko oso txikia da. Gero emakumezkoekin jarraiki eta gero gizonezkoekin. Hau esaten dugu, lagin txikia dela, ezbitarren inguruko emaitzak, nolabait komila hartan hartu beharko genituzketarik, ez baita esanguratsua beraien presentzia. Mailako banaketari dagokionez, ikus dezakegu nola 3 eskaletako maila, bereziki maila dimentsio pertsonal eta dimentsio soziokulturaleko mailaz maila igo doazen, naiz eta harremanezko dimentsioan, 4. mailan akordio konplazioak azkartzen dira. Graduko banatuta ikusten dugu puntuazioak oso antzeko direla, eta apenas diferentziare dagoela lehen eta aurrezkuntzako ikasleen artean. Lagin orokorra kontutan izan da, aurretalen hezkuntzako ikasleen bataz beste 120 inguruko puntuazio orokorra lortu zuten. Hau maila oso altua da. Dimentsio dagokionez, dimentsio pertsonalean bataz besteko altuena lortu zuten. Dimentsio soziokulturalaz jarraiki eta azkenik harremanezko dimentsioa. Ondorio bezala, egindako lanetik ondorio ez da dezakegu, aurre hezkuntza zein lehen hezkuntzako graduetan eskaintzen den formakuntza naiz eta ikasleak nolabait hainbat kontzeptu jakitzeko nahikoa den, ez dela nahikoa zertan gaur egungo hezkidetza gabeziari aurre egiteko, naiz eta ezagutzak parekatuak egon. 4. mailako ezagutzaren kaskartzen arrazoia izan daiteke, azken finean, 4. mailan aipamenak eskatzea eta horietan agian hezkidetza bezalako gaiak lantzeko denbora gutxiago gota, edo baita lan munduarekiko harremana hurbilago edukitzea eta norbera dituen gabeziei kasu gehiago aurkitzea. Generoari begira, emakumezkoak izan dira, hezkidetzari lotuagoak egon diren erantzunak. Eta baita ezbitarrak ere hauen erantzunak, komila hartan hartu barretugun arren. Ikasleek hezkidetza kontzeptuan profesionalizatu horretarako hezkidetzari bideratutako ikasgaiak ezartzea puntu interesgarri bat izan daiteke alor guzti hau lantzeko. Besterik gabe, erabili izan ditugun referentzia bibliografikoa zuei plazaratuaz agurtzen gara. Eskerrik asko eta edozein zalantzatarako gure kontaktuak bideoren hasieran dauzkazu. El estudio llevado a cabo por Patricia Fernández Rotaeche, Joana Joreguizar, Albóniga Mayor y Naya Idoyaga Mondragón se llama Análisis de la relación entre sexismo y feminismo en alumnado vinculado a la educación. El estudio nace de ese interés precisamente. Consideramos que el profesorado se constata como un agente activo en el aula y transmite ideas, creencias y actitudes. Y estamos de acuerdo con Rebollo et al. Que estas ideas que se pueden transmitir pudieran ser sexistas. Por tanto, nos interesa analizar el sexismo en este actual alumnado vinculado a la educación y que en un futuro será docente en nuestras aulas. Y también estamos de acuerdo con Fuenteguerra, Luque y Freixas, que ellos consideran que para que la educación sea igualitaria o se practique la coeducación, el profesorado debe de pasar por una reflexión no solo docente, sino también una reflexión feminista. El marco teórico hemos seleccionado algunos autores para definir el sexismo y otros autores para definir el feminismo. El sexismo, por ejemplo, podemos referenciar a Vidal, donde nos dice que el sexismo es un conjunto de creencias desde donde se conforma toda una ideología de género y desde la cual la familia, las relaciones humanas son constituidas desde una cultura social, donde no sabemos cuándo en algún momento las mujeres se sometieron al hombre. También debemos de traer a colación Allport, un autor ya
un estudio algo antiguo donde nos habla del sexismo hostil. El sexismo hostil es un prejuicio hacia las mujeres, entendiendo, pues por el mero hecho de ser mujeres, que se tenía hacia ellas una actitud hostil, aversiva. Es un sexismo, el sexismo hostil es un sexismo fácil de detectar. Por tanto, más adelante, Glick y Fiske concluyeron que había otro tipo de sexismo, el sexismo benevolente. Y en la teoría que ellos sugirieron, ella es sexismo ambivalente. Efectivamente, confluyen dos componentes importantes: sexismo hostil, como se puede ver en la diapositiva, y sexismo benevolente. El sexismo hostil es una actitud hostil hacia las mujeres, y el sexismo benevolente también es sexismo, pero desde un tono afectivo y siempre reforzando aquellos roles tradicionales de las mujeres, donde ella queda algo más débil y el hombre permanece en un papel fuerte y protector. Cada componente también se subdivide en 3 componentes, que son paternalismo dominador, diferencia de género competitivo y sexualidad hostil dentro del componente del sexismo hostil. Paternalismo dominador se refiere a cuando se presenta el hombre como dominante y la mujer sumisa a él de alguna manera. Diferencia de género competitiva se presenta como que el hombre tiene unas características que son válidas para tener éxito en el sector público, en el mundo público, en el mercado laboral, etc. Y sexualidad hostil es, pues de alguna manera los hombres están un poco supeditados a las mujeres los pueden engañar a través de la sexualidad. Y en el sexismo benevolente también hay 3 subcomponentes, son diferentes, pero son complementarios al sexismo hostil, que es paternalismo protector, donde el hombre aparece no desde una dominancia, pero sí desde una protección, pero sigue siendo paternalismo. Diferencia de género complementaria, donde se percibe a la mujer como complemento del hombre, y la intimidad heterosexual, donde se exhibe al hombre dependiente hacia esa capacidad de la mujer reproductiva, etc. Estos autores, Glick, Fiske, Expósito y tal, nos dicen, Lameras y Rodríguez, todos ellos concluyen que ambas, es decir, tanto el sexismo hostil como el benevolente, son ideologías sexistas complementarias y sirven para mantener las desigualdades entre hombres y mujeres. En cuanto al feminismo, traemos también algunas autoras, no voy a nombrar todas. Por ejemplo, Lynne Segal nos dice que el feminismo es un movimiento social cuya meta aún no se ha podido alcanzar. La meta que quiere es crear un mundo no solo mejor para las mujeres, sino también para los hombres. Después, Amelia Barcárcel más adelante nos dice que el feminismo es una tradición de pensamiento y que surge en el momento que aparece la idea de igualdad y consiste en la vindicación de la paridad para las mujeres. Hemos querido también relacionar feminismo y educación. Estamos de acuerdo con Martínez. Por ejemplo, en 2016 concluyó que el análisis del feminismo resulta esencial en educación, puesto que la coeducación es la primera reivindicación del feminismo. Y pues no podemos concebir una educación transformadora que no sea feminista. Y no podemos concebir unas prácticas coeducativas si no son desde el feminismo. El objetivo general, como ya se ha comentado, del estudio es explorar y analizar la relación entre el sexismo y el feminismo en alumnado, siempre vinculado a la educación. La primera hipótesis importante que planteamos es que el sexismo ambivalente, es decir, el hostil y el benevolente, correlacionará de forma inversa con la identificación feminista. Y en la segunda hipótesis importante, esperamos que el sexismo hostil correlacione de forma positiva con el sexismo benevolente. En cuanto a la metodología,
hablaremos de la muestra, instrumentos, el procedimiento y los análisis de datos. La muestra fue de 692 participantes, todos ellos vinculados a la educación. Es alumnado de grados de educación infantil y primaria, alumnado de máster en formación de profesorado, de educación secundaria, alumnado de grado superior en educación infantil de diferentes instituciones educativas del País Vasco. En su mayoría fueron mujeres, el 69,2 concretamente, y con una media de edad de 20,58 y una desviación típica del 4,46. A los instrumentos que se utilizaron para medir fueron la escala del sexismo ambivalente ASI, ASI, pero adaptada en español ISA, y donde hay una escala de 20 ítems que miden el sexismo ambivalente. Y después el Self-Identification as Feminist, que es una escala de 4 ítems que mide la identificación con el feminismo. Aquí las puntuaciones altas se relacionarán con una fuerte identificación con el feminismo. Por otro lado, el procedimiento, tenemos que decir que los datos se recogieron en el 2021 en diferentes instituciones educativas del País Vasco, tanto a ámbito universitario como no universitario. Se envió estas escalas por correo electrónico tras la obtención de los permisos de los diferentes centros, por supuesto, y una vez que una de las investigadoras se acercó a todos los centros, en ese mismo instante se cumplimentaron las escalas, por si pudiera surgir alguna duda para que la investigadora pudiese resolverla en el momento. Por supuesto, la participación fue fue voluntaria y confidencial. Y bueno, pues este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la UPV. Vamos a dar unos avances de resultados. En lo descriptivo, en las frecuencias se calcularon las medidas y las desviaciones típicas y podemos observar que el sexismo benevolente tuvo una puntuación alta, mayor que el sexismo hostil y la identificación con el feminismo. Observamos que el sexismo benevolente, la puntuación fue 18,88 y la identificación feminista 17,06. La relación entre el sexismo y feminismo, es decir, la parte más correlacional del estudio, se observó que el sexismo hostil estaba positivamente correlacionado con el sexismo benevolente. Por tanto, nuestra hipótesis número 2, que ambos sexismos están positivamente correlacionados, se corroboró. Y también el sexismo hostil y la identificación con el feminismo entre ellos se encontró una correlación inversa. Es decir, que a mayores niveles de sexismo hostil fue menor la identificación con el feminismo. Y finalmente el sexismo benevolente también se correlaciona de forma inversa con la identificación con el feminismo, pero no tan significativamente como el sexismo hostil. Debemos decir entonces que la hipótesis número 1, en la que se decía que tanto el sexismo hostil como el benevolente tendría una correlación inversa con la identificación con el feminismo, sí se ha corroborado, sí se ha confirmado. Como conclusión final, podemos decir que la primera hipótesis se ha visto confirmada, como ya se ha dicho, y estamos de acuerdo, coincide con los autores que hemos estado viendo, con Sánchez y Barea, Gómez et al, donde aseveran que el alumnado de grados de educación primaria, pues la identificación con el feminismo es escasa, y nos dicen que puede ser, Bolaños y Jiménez hacen alguna interpretación, nos dicen que puede ser por el mantenimiento de las actitudes sexistas. Y finalmente concluimos que es indispensable la aplicación de una teoría feminista en el ámbito educativo para que las prácticas coeducativas sean realmente transformadoras y se puedan neutralizar el sexismo. Y dándole las gracias por darnos esta oportunidad, por poder presentar nuestro estudio. Hola, somos Pilar Martínez y Carmela Arzano
y vamos a presentar nuestra aportación Inclusión de la igualdad de género en el currículum de Ingeniería en Automoción. Bueno, el grado de automoción es un grado que se imparte en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Se puso en marcha hace 5 años y es un grado dual. Por tanto, pues bueno, esa característica de dual es la que nos diferencia y nos hizo también que en el momento en el que se diseñó el plan de estudios se contara un poco con la opinión de las empresas y en este sentido pues se vio interesante que existiera una asignatura que sería pues la que actualmente impartimos, cuyo nombre es Habilidades Sociales y de Comunicación y Herramientas de la Investigación en la Ingeniería. Como su nombre indica, tiene 3 partes diferenciadas. Una parte sería la parte de las habilidades sociales, por otro lado la comunicación y en tercer lugar estarían las herramientas de investigación. La igualdad de género está contemplada en la temática de la asignatura, sería totalmente transversal a esas 3 partes, pero especialmente lo trabajamos con el área de la comunicación. A su vez, pues está también relacionado con las habilidades sociales y con las herramientas de investigación, por supuesto. La titulación empezó en el curso 17-18, por lo que este es nuestro 6º año. Y si analizamos los datos de matrícula, se puede ver que el porcentaje de mujeres matriculadas en estos estudios a lo largo de estos 6 años ha resultado inferior al 10%. Normalmente no suelen llegar a 2 mujeres por curso, hecho que hace que sean un porcentaje inferior al 5%. Si bien este año han entrado 4, aumentando considerablemente el porcentaje. Bueno, dada esta situación y viendo que el tema de la perspectiva de género en nuestra ingeniería quedaba un poco descolgado con respecto al resto del temario, pues nos llevó a pensar que teníamos que realizar algún tipo de estrategia para integrarlo en el contexto de la asignatura y luego de la titulación. Y así nos planteamos que tendríamos que elaborar una serie de tareas que llevaran a hacer que este tema fuera transversal al conjunto de la asignatura. Para ello nos planteamos los distintos objetivos, buscando habilitarnos con un lenguaje inclusivo en primer lugar en la asignatura y que luego pudiera ser extrapolable al conjunto de la titulación y en un futuro al sector de la automoción. Lo que nos llevó a reflexionar sobre el rol masculino. ¿Qué pasaba en clase? ¿Qué pasaba en el instituto? ¿Cuál es la situación de la sociedad? Todo ello debería quedar reflejado de alguna manera en el sistema de evaluación y así poder hacer partícipe nuestra contribución y poner un granito de arena en el conjunto de los ODS, en concreto en el ODS 5 que trabaja la igualdad de género y en el ODS 10 que lo que pretende es reducir las desigualdades. Además, lo queríamos hacer de una manera activa, ya que en el plan de estudios nos marca que tenemos que trabajar con metodologías activas para así propiciar un aprendizaje profundo al adquirir las competencias de la asignatura, que a su vez son las que se marcan en el catálogo de las competencias transversales de la UPV-HU. Por ello, en el año 2020 nos presentamos a la convocatoria ICA de IRU con un proyecto de innovación educativa en la modalidad de EREIN, denominado G-IRU-AI, Gizarte Gaitasunak eta Gero Automobilgintzako Ingeniaritzan, habilidades sociales y de género en la ingeniería de automoción, y en la que planteamos colaborar con la Dirección para la Igualdad de la UPV-HU y la entidad de Gizonduz dentro de Emakunde. La metodología que planteamos era una metodología completamente activa que consta de 4 fases. En un primer lugar se realiza un autodiagnóstico para ver la situación inicial a través de un test. Luego se procede con la formación y a continuación se evalúa
lo que se ha aprendido a través de un segundo test, para al final concluir el proceso de enseñanza y aprendizaje con una reflexión sobre lo que se ha llevado a cabo y qué mejoras se pueden establecer para próximos cursos. Aquí tenemos una muestra del tipo de cuestionario que se plantea. Hay que señalar que el pretest y el posttest son muy similares, con la diferencia de las dos últimas cuestiones que hacen referencia a valorar un poquito las actividades que se han llevado a cabo. Para la formación, en este caso se contó con el curso online sobre el lenguaje inclusivo diseñado por Pícara Magazine, del que disponía la Dirección para la Igualdad de la UPV-HU, y a través de la entidad de Gizondus, impulsada por Emakunde para promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad de hombres y mujeres, planteamos un taller sobre masculinidades e igualdad. En cuanto a los resultados, pues hemos planteado este curso y el anterior las mediciones, y a continuación vamos a ver los resultados de este último curso. En cuanto a la idoneidad de la formación planteada, se puede apreciar que en el 82% del alumnado opina que el curso de lenguaje inclusivo es muy adecuado frente al 96% del taller de Gizondus, que le parece muy adecuado. En ambos casos, los porcentajes de desadecuado están por debajo del 10%, y si bien cabe señalar que en el caso del taller de Gizondus es inferior al 5%, por lo que podemos decir que esta formación es adecuada para nuestro alumnado. En cuanto a los conocimientos, en las gráficas mostradas se puede apreciar que la situación se invierte en el test realizado a posteriori frente al inicial, por lo que se reafirma que la formación ayuda al alumnado a mejorar la situación inicial. Y aquí tenemos una pequeña muestra de la práctica en la que se aprecia que el uso del lenguaje inclusivo nos ha podido ayudar a mejorar a la hora de realizar las presentaciones orales de nuestros trabajos. En cuanto a la comparación de las mediciones que tenemos del curso 21-22 frente al 22-23, podemos decir que en aprendizaje los resultados del curso 21-22 son algo mejores que los del 22-23, y en cuanto a conocimiento, en el curso 21-22 fue de un 77% frente al 67%, siendo el grupo de euskera el que tiene mejores resultados. Sin embargo, en el curso 22-23 el grupo que mejor resultados ha obtenido ha sido el castellano. En la idoneidad de los resultados se ha mejorado considerablemente, bajando de un 25% en el curso 21-22 a un 10% en el curso 22-23. Si bien se ve que hay una permuta en la satisfacción de las actividades. En el curso 21-22 se valora mejor el taller de Gizondus, y es en el 22-23 en el que se valora el curso de lenguaje inclusivo. Llegados a este punto, al realizar la discusión y las conclusiones, vemos que, a pesar de que se trata de un mundo en el que las mujeres han sido pioneras en muchos de los casos, y ahí tenemos los casos de Merta Benz o Sophie Opel, entre otras, pues al final lo que se aprecia es como que esa trayectoria o esos inicios no llegan a la actualidad. Porque a día de hoy, según la asociación Sernauto, que es la Asociación Española de Proveedores de Automoción, solo el 25% de la plantilla del ámbito de la automoción son mujeres. Y a pesar de que es un porcentaje bajo, están contentos porque en los últimos años ese porcentaje ha incrementado. Desde esta asociación creen que este sector es un sector que está abierto a cualquier mujer y a la que le ofrecen muchas posibilidades, y ofrecen una serie de testimonios
dados por distintas mujeres que están ocupando puestos diversos en el mundo de la automoción, y entre las que destacan que una de las habilidades importantes pues es la innovación, la creatividad y el estar en contacto continuo con la tecnología. En cuanto a lo que sería nuestro grado y la reflexión de por qué tenemos pocas mujeres, pues la verdad es que no podemos establecer una única conclusión. Simplemente refiriéndonos a los datos podemos decir que es un dato positivo que en el último curso el porcentaje haya aumentado, y además el alumnado nos dice que ellos escogen libremente las carreras que quieren estudiar. Por lo tanto, parece que no hay un freno a priori, si bien es verdad que el ámbito social influye. En el trato en los estudios, la mayoría de las alumnas se sienten cómodas con sus compañeros y dicen que es un trato de iguales, y si analizamos un poco la situación entre el profesorado, pues cabe destacar que solamente el 30% es profesorado femenino. Por lo tanto, tenemos una situación en la que más o menos el profesorado y el alumnado, a pesar de que el profesorado alcanza unos porcentajes mayores de mujeres, pues siguen siendo inferiores. ¿A qué se debe esto? Pues puede ser que sea algo debido a la tradición, a un sentir social. La respuesta es desconocida. Si bien lo que nosotros estamos intentando realizar es darle un punto de reflexión y intentar encuadrar en una situación como más normalizada, ¿no? Y hemos conseguido que el género se haya integrado en el conjunto de la asignatura, que las presentaciones sean más igualatorias y además llevarlo a lo que sería el sistema de evaluación. Luego, consideramos que nuestra aportación es positiva. Es positiva y hemos constatado que una vez realizada la formación y terminada con la asignatura, el alumnado es más consciente sobre la necesidad que tenemos de un contexto social más inclusivo, no solamente a nivel del lenguaje verbal, sino del no verbal y incluso de las imágenes, y además hemos conseguido que esto se vea reflejado en las rúbricas de evaluación. En definitiva, consideramos que con este proyecto hemos introducido en la asignatura valores sociales que contribuyen a un mundo con menos desigualdades, que es el objetivo de los ODS 4, 5 y 10 que hemos trabajado. De esta manera hemos realizado una pequeña aportación en el ámbito de la educación al tratar de incluir la igualdad de género en el currículum del grado en Ingeniería en Automoción, y esperamos poder contribuir a aumentar el porcentaje de mujeres dedicadas a este nicho de mercado. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días. En primer lugar, nos gustaría agradecer al Comité del Congreso Internacional en Inclusión Social y Educativa por darnos la oportunidad de exponer el trabajo titulado Motivos y barreras para la práctica de actividad física en el tiempo libre en función del tamaño del municipio en mujeres guipuzcoanas. Esta comunicación ha sido elaborada por Olaya Izaguirre Sagastibeltza, Ruth Callero, Uxue Fernández Lasa, Olatz Bastarrica, Oidui Usabiaga y Estíbaliz Romarate Zabala. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa o una combinación entre ambas, debido a los múltiples beneficios físicos, psicológicos y sociales que conlleva su práctica. Por género, entre quienes practican actividad física en el tiempo libre, la participación de las mujeres es menor a nivel mundial y estatal. Además, las mujeres en edad laboral, las que tienen entre 18 y 65 años, son las que presentan mayores tasas de inactividad, debido, entre otros, a la diversidad de situaciones que se dan en esta etapa vital. Los factores que afectan a la práctica de actividad física pueden ser diversas, como el estado de salud, el estado económico y laboral, el apoyo de familiares, la disponibilidad de instalaciones o el clima. El lugar de residencia
también puede ser un factor relevante a la hora de practicar actividad física en el tiempo libre. Las perspectivas socioecológicas, por su parte, pueden ser de gran utilidad para analizar la inactividad física de la población, ya que ayudan a comprender la compleja relación entre la persona y su entorno físico y sociocultural. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar los motivos y las barreras para la práctica de actividad física en el tiempo libre en función del tamaño del municipio en mujeres adultas guipuzcoanas. En la realización de este estudio participaron 3.770 mujeres guipuzcoanas de entre 18 y 65 años. Completaron el cuestionario Guipúzcoa Women's Physical Activity Questionnaire de forma anónima y online. Se consideraron 3 tipos de municipios siguiendo la clasificación en función del grado de urbanización de Gurba, donde se diferencian, por una parte, las zonas rurales o zonas poco pobladas que hemos denominado municipios pequeños, por otra parte, los municipios y barrios periféricos o zonas de densidad intermedia denominados municipios medianos, y por último, ciudades o zonas densamente pobladas denominados municipios grandes. Una vez obtenidos los datos, se realizaron estadísticos descriptivos, la prueba de chi cuadrado de Pearson para analizar las diferencias entre los motivos y las barreras y los tipos de municipios, la prueba V de Kramer para calcular el tamaño del efecto y la prueba de muestras independientes para analizar las diferencias entre grupos. En esta tabla se muestra la distribución de las participantes en función del tamaño del municipio y el nivel de actividad física en el tiempo libre. Aproximadamente una tercera parte de las participantes resultó ser inactiva tanto en el total de la muestra como en cada tipo de municipio. En cuanto a los motivos declarados por todas las participantes, los principales motivos para la práctica de actividad física en el tiempo libre fueron estar en forma, disfrutar del ejercicio, evitar o solucionar problemas de salud y mejorar el estado de ánimo. Al diferenciar los motivos declarados en cada tipo de municipio, el motivo principal fue el mismo, estar en forma. Los siguientes motivos más relevantes por municipios también fueron los mencionados para la muestra total, pero en cada municipio difería el orden de relevancia, como vemos marcado con los números rojos. Al analizar los motivos de práctica de actividad física en el tiempo libre, siguiendo el modelo socioecológico, los resultados indican que el mayor porcentaje de motivos declarados correspondía a factores intrapersonales, seguido por factores interpersonales, siendo los contextuales los que menos destacaron. A continuación, podemos observar en esta tabla las barreras que dificultan la práctica de actividad física, destacando la falta de tiempo, el cansancio debido al trabajo o estudios, la pereza y el exceso de trabajo. Al diferenciar las barreras en cada tipo de municipio, la falta de tiempo era la barrera principal para no practicar actividad física en todos. Las siguientes barreras más relevantes, al igual que en la muestra total, resultaron ser el cansancio, la pereza y el exceso de trabajo, menos en los municipios pequeños, ya que, antes que el exceso de trabajo, destacó el preferir hacer otras cosas. Al analizar las barreras para practicar la actividad física en el tiempo libre, siguiendo el modelo socioecológico, los resultados indican que el mayor porcentaje de barreras declaradas correspondía a factores intrapersonales, seguido por factores contextuales, siendo los interpersonales los que menos destacaron. Con todo, se ha observado que el porcentaje de inactividad de las mujeres residentes en Guipúzcoa es alto, ya que 1 de cada 3 participantes se consideró inactiva. Además, se ha observado que, aunque tanto los motivos como las barreras principales estuvieron mayormente relacionados con factores intrapersonales, diferían en el orden de relevancia en cada tipo de municipio.
Por tanto, sería interesante promover estrategias que tengan en cuenta los motivos y las barreras percibidas por las mujeres en función del tamaño del municipio en el que residen, ya que las dificultades y necesidades son diversas y es importante poder dar respuesta a estas. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Yaret Uscola y junto con mi compañera Lidia Caños vamos a presentar este trabajo. Las dos somos del grupo de investigación Comachi, de desarrollo de la competencia matemática y de las ciencias, y hemos realizado este trabajo titulado Confianza en la ciencia y en las pseudociencias de futuros maestros y futuras maestras, un enfoque de género. Bien, la situación que tenemos es que actualmente es verdad que la sociedad tiene información accesible y abundante, pero ya nos lo dice el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el currículum, los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Ante esto, además, estudios demoscópicos e investigaciones han encontrado que la población en general y los estudiantes tienen creencias pseudocientíficas y además una confianza decreciente en la ciencia. Esto hace necesaria una educación científica que ayude a desarrollar la capacidad y actitud crítica frente a estas pseudociencias, pero el agente principal, que sería el profesorado, presenta también, según varias investigaciones, unas creencias pseudocientíficas, lo que dificulta esta tarea. Y entonces también es necesario desarrollar el pensamiento crítico del profesorado en formación. Las pseudociencias exponen normalmente hallazgos que no son reproducibles ni comprobables por métodos científicos convencionales, aunque sí que dan esa imagen de cientificidad o tratan de darla. El pensamiento crítico que hemos mencionado está relacionado con el escepticismo, con las posturas que se adoptan ante las creencias y también, según distintos autores, a pesar de que hay diferentes definiciones del pensamiento crítico, sí que coinciden la mayoría de ellos en decir que una componente es el hacer uso de pruebas y justificaciones a la hora de llegar a conclusiones y afirmaciones. Ante esto, lo que nos preguntamos en este estudio es ¿cuál es el pensamiento crítico del profesorado de educación primaria en formación en nuestra universidad? Esto lo hemos subdividido en varias preguntas. ¿Qué escepticismo muestra este profesorado en formación acerca de las pseudociencias? Y si hay diferencias por género, que según los estudios suele haberlas. ¿Qué grado de confianza muestra el profesorado en formación acerca de la ciencia? Y si hay diferencias por género. ¿Y cómo justifica el profesorado en formación sus creencias? Bien, la muestra con la que hemos trabajado son 102 estudiantes de primero del grado de educación primaria en el curso 2022-2023 de dos facultades, la Facultad de Educación de Bilbao y la Facultad de Educación de Donostia, San Sebastián. En total tenemos 63 chicas, 37 chicos y 2 no binarios. ¿Cómo hemos procedido a responder a las preguntas? Bueno, para la primera, para el escepticismo acerca de las pseudociencias, tenían que responder ante 12 afirmaciones pseudocientíficas con una escala Likert, desde no creo en absoluto en esto hasta sí lo creo. Para el grado de confianza acerca de la ciencia, también en escala Likert tenían 3 afirmaciones científicas, una de confianza en la ciencia específicamente y una de interés hacia la ciencia específicamente, que se han tratado estadísticamente. Y en cuanto a la tercera, de cómo justifica el profesorado en formación sus creencias, lo que se ha analizado son las justificaciones que daban a 4 de esas opiniones. Es decir, después de responder a las preguntas de Likert, se les daba la opción de responder a 4, las que quisieran, y justificar el porqué de la creencia o no creencia. Entonces, estas se han tratado, bueno, pues basándonos en la literatura sobre la calidad de los argumentos según esta escala que se presenta.
En cuanto a los resultados, respecto a la primera pregunta, en esta transparencia se muestran los resultados de sí creo, no creo, es decir, solo los extremos de la escala Likert, ¿vale? Se muestran los porcentajes. Entonces, porcentaje de chicos y chicas que no creen en la carta astral, en el horóscopo, en los medium, en cristales curativos, en la telepatía, en los números que dan suerte, en los fenómenos paranormales, en que se hayan encontrado restos extraterrestres en la Tierra, en que las emociones provoquen cáncer, en los taoríes, en la homeopatía y la acupuntura. Y lo mismo los porcentajes de chicos y chicas que sí que creen, ¿vale? Entonces ya se ve que esta parte de la derecha es la que, bueno, pues son aquellas afirmaciones en las que han mostrado más credulidad, menos escepticismo. Si nos vamos a la escala completa del 1 al 5 y con el grado medio y sacamos los promedios, bueno, pues tendríamos en el caso de los chicos lo que se muestra a la izquierda para las 12 afirmaciones pseudocientíficas en el mismo orden que he mencionado antes y en la derecha para las chicas. Y ya se ve, bueno, pues que sí que hay diferencias entre chicos y chicas, se veía en los porcentajes de los extremos y se ve también en el promedio. Y de hecho, estadísticamente significativas son las diferencias todas en el caso de que las chicas son más crédulas, en el sentido de que las chicas son más crédulas para carta astral, horóscopo, creer en los medium, en los cristales curativos y los fenómenos paranormales. En estos casos las diferencias son significativas y son las chicas las que más creen. Que se trata además de aquellas creencias que menos credulidad han mostrado en general. Vale. Y en cuanto a la pregunta 2, tenemos por una parte las 3 afirmaciones que eran científicas, ¿vale? Respecto a las consecuencias negativas que trae el consumo excesivo de carne en la salud y en el medio ambiente, respecto a que los beneficios de la vacuna de la COVID son mayores que los perjuicios, y respecto a que la ciencia ha demostrado que el cambio climático es causado por la acción humana. Se ve que, por una parte, los promedios son más altos que en el caso de las pseudociencias, un resultado positivo, que es mayor en las chicas que en los chicos, en este caso también, la creencia, y es significativamente mayor en el caso del consumo de carne. Vale, en cuanto a las preguntas sobre la confianza y el interés en la ciencia, pues también han sido muy positivos. No hay diferencias significativas en este caso entre chicos y chicas. En cuanto a la pregunta 3, bueno, pues tenemos que decir que estamos en ello. Hemos analizado aproximadamente la mitad, que corresponden a 224 argumentos. Como resultados preliminares y, bueno, algo negativos o llamativos, sí podemos decir que el 30% de los que han escogido son creencias en las que muestran una creencia pseudocientífica, es decir, están justificando una creencia que no deberían presentar, ¿no? En cuanto al nivel de argumentación, hombre, pues se ve que el 75% no justifica, no da ningún tipo de justificación. El 28%, es decir, la gente que justifica, en su mayor parte la basa en testimonios. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Creo en los fenómenos paranormales, porque aunque a mí no me ha pasado nada, sí conozco muchas amigas que sí les ha pasado. Y para no creer, pues lo mismo, como a mí no ha pasado, pues no lo creo. Y solo el 4% pues llegan a mencionar pruebas o se basan en pruebas. Conclusiones. Bueno, pues el profesorado es crédulo, sobre todo respecto a las pseudociencias relacionadas con la salud. La homeopatía, por ejemplo, pues es una de las que más credulidad muestran, con el peligro que ello tiene, por las consecuencias que puede tener en la salud. Más las chicas, sobre todo en algunos casos que sí que las diferencias son significativas. El profesorado en formación confía y se interesa por las ciencias. Esto nos anima. Parece que no se ve esa tendencia negativa respecto a la confianza o el interés hacia las ciencias.
El profesorado en formación no justifica sus creencias o las basa solo en testimonios y vivencias, y entonces con todo ello, bueno, pues sí que la gran conclusión sería que es necesario desarrollar el pensamiento crítico, tanto el escepticismo como la capacidad de argumentar del profesorado de educación primaria en formación. Y muchas gracias. Ahora ya nos quedamos a disposición de las preguntas. El siguiente estudio hablará sobre el consumo de la pornografía en línea entre jóvenes con estudios universitarios, y la autoría es de las personas que aparecen a mano derecha de esta diapositiva. No es ya un tema que no se está hablando y que no se recoja en revisiones sistemáticas, en artículos, en investigaciones, ¿no? Ya que bueno, pues la nueva pornografía tiene una relación muy directa con muchos de los síntomas que están sufriendo los y las adolescentes, como puede ser una mala regulación emocional, escasa empatía, tanto cognitiva como emocional, mayor ansiedad, etc. Por lo tanto, es un tema muy importante al que tenemos que reparar, porque pues, afecta, ¿no?, en la socialización de los y las adolescentes y en sus relaciones interpersonales. Muchos de los autores ya hablan de bueno, pues cómo la pornografía que se encuentra es una representación de la violencia explícita en la actividad sexual, y vende pues como pues imágenes de mayor violencia que facilitan inclusive, ¿no?, contactos en prostitución. Y bueno, pues además también el hecho de la distribución en abierto de esta pornografía, gracias a las tecnologías de cuarta generación y de quinta generación, como son el 5G, pues están haciendo que sea más difícil tener el control, ¿no?, o limitar el acceso a menores de este tipo de imágenes, escenas pornográficas. El objetivo, por tanto, de este estudio, uno de los objetivos, es analizar el consumo de la pornografía entre los jóvenes, y también pues ver los efectos y la relación de la educación afectivo-sexual. Lo que se quiere, a fin de cuentas, es obtener una pequeña radiografía o fotografía de la comunidad autónoma vasca en relación al consumo de estos y estas adolescentes jóvenes de la pornografía. Por lo tanto, los participantes han sido de 17 a 18, por eso he comentado también pues, post-adolescentes, ¿no?, de 18 a 28 años, son 371 jóvenes, y la muestra está compuesta de 72 hombres y un 28% mujeres. Los instrumentos que se han utilizado pues es el más utilizado a nivel estatal, que es el del consumo de pornografía, que identifica el consumo de la pornografía y las consecuencias de la misma, realizado por el grupo de Ballester y Orte. Esto se realizó mediante un formulario de Google Form y se pasó con el método bola de nieve, ¿no?, entre los estudiantes universitarios. Los resultados dicen que que la edad del consumo medio, ¿no?, de esta muestra en particular es de 13,7 años, muy similar a la estatal, aunque en estatal se ha encontrado la media más baja. Sin embargo, y en comparación con la estatal, aquí hay jóvenes que reportan que ya a los 7 años consumieron, ¿sí?, o llegaron a ver pornografía. ¿Y esto qué quiere decir? No es que tengan un consumo habitual regular a los 7 años, sino que ya a esa edad, de manera, ¿no?, pues a veces involuntaria, han llegado a consumir o ver esa pornografía. Además, un 80% decía que había consumido esta pornografía a través del móvil, un 10% a través del ordenador y un 10% en los videojuegos. En relación a la educación afectivo-sexual, el 80% de la muestra indica que cuando han recibido algún tipo de educación sexual nunca han respondido a sus preguntas, ni a sus curiosidades o a sus intereses. Y que bueno, también el afectivo es un añadido que hacíamos nosotros, porque se desconoce también la educación con el apellido afectivo. Entre los resultados, pues destacar que donde más miran pornografía es en casa, tanto los chicos como las chicas, y luego que un 53,2% de los hombres y un 32,7% de las mujeres señala que el consumo de la pornografía sí afecta a la imagen que se tiene de las mujeres, y
cómo afecta es siempre negativamente hacia ella. Además, los efectos positivos que se valoran, ¿no?, dentro de los efectos del consumo de la pornografía o por lo que ellos y ellas consumen, es pues bien para responder las curiosidades, aprender sobre el sexo o masturbarse, entre otros, tanto chicos como chicas. Esto es preocupante, sí, ya que pues están utilizando un medio que es la pornografía, donde se está erotizando la violencia, se está filmando violaciones en grupo, todo tipo de violencia sexual, y se está utilizando quizás como medio para la información de estos y estas jóvenes y adolescentes. Por lo tanto, es muy importante que incidamos en que es necesario mejorar la educación afectivo-sexual y que intentemos también mediar, ¿no?, y poner límites en esos controles parentales, por ejemplo, para que no comiencen a edades tan tempranas, como ya dicen que de manera accidental pueden encontrar esa pornografía, y que es importante reparar en esto porque se está normalizando la violencia, y es una violencia que se está invisibilizando, incluso erotizando la misma. Por eso hay que darle bastante importancia a todo esto. Y además pues se está legitimizando también socialmente el abuso físico y de poder hacia las mujeres, porque las mujeres, pues ahí se las está tratando, se denigra lo que es la mujer, se les cosifica, se las trata como un objeto, y pues también habría que reparar todo esto para que no se den todas las cuestiones de violencias machistas o de violaciones en grupo, de violaciones, agresiones sexuales hacia las mujeres, solo por el mero hecho de ser mujeres, o porque la jerarquía también de la pornografía, ¿no?, ahí ya les dejas en otro plano donde su narrativa, su lenguaje y su placer no están dentro del foco de los deseos o del deseo sexual del hombre. Y nada, pues millas que por todo. Cualquier aclaración, duda, pregunta, se pueden poner en contacto conmigo y yo enviar también al resto del equipo todas las dudas o informaciones para poder así responder de la mejor manera posible. Millas que... Buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos todos los participantes de este congreso. Nos gustaría presentaros hoy nuestro trabajo en relación con las funciones ejecutivas respecto al género en el alumnado de altas capacidades. Lo presentamos Marta Lucía Orozco Gómez y yo, Daniel Virtus Palacios. Queríamos comenzar nuestro trabajo desde la problemática. Nuestro proyecto parte desde la infradetección de las altas capacidades en el sistema educativo español, porque en el curso 2021-2022 solamente el 0,56% del alumnado estaba diagnosticado con altas capacidades. Esto está muy lejos de lo que determinan los expertos, que puede variar entre el 2, 5 o incluso 10, dependiendo de las características que se incluyan en esa definición de altas capacidades o del corte que se ponga en la medida del cociente intelectual. Sin embargo, aunque hagamos referencia al número menor, al 2%, nos sigue faltando un 1,5% prácticamente del alumnado. Es decir, nos faltan 3/4 de ese talento que está sin identificar. Además, esta infradetección es más acusada en el caso de las chicas que de los chicos. Como podemos observar en este pequeño gráfico, de los 46.000 alumnos identificados con altas capacidades, 30.000 de ellos eran varones y 16.000 son mujeres. Esto supone que las mujeres representan un 35%, que es prácticamente un tercio de los alumnos identificados. Esto quiere decir que 2/3 son hombres, por lo que se está perdiendo mucho talento femenino. Como resumen principal, el sistema educativo español no está promocionando ni identificando el talento infantil y juvenil y mucho menos el talento femenino. Es cierto que esto no es una problemática única de nuestro país, sino que la mayoría de los países están en la misma situación. Y la literatura sí que está centrada en estudiar las razones por las que existe una menor identificación de mujeres con altas capacidades. Se han encontrado los siguientes efectos, que podemos clasificar en barreras externas, que proceden del entorno, y barreras internas, que proceden de dentro de la propia persona. Respecto a las barreras externas, destacar sobre todo los estereotipos de género, ya que quien suele realizar la primera derivación suelen ser los profesores y padres, y muchas veces existen prejuicios de género de los que no somos conscientes, pero que de verdad tienen un impacto en nuestra forma de pensar, y
Estos estereotipos son muy difíciles de romper y pueden generar que no se deriven tantas chicas como chicos. Otro de los casos es el desarrollo de vocaciones STEAM, que es un tema muy destacado en otros campus, ya que existe una infrarrepresentación de las mujeres en los ámbitos relacionados con la ciencia y la tecnología, y es necesario el desarrollo de esas vocaciones en las niñas para que puedan desarrollar su talento en ese campo también. Y por último, el estereotipo de la socialización, en el que identificamos a las niñas como más sociables que los niños y que necesitan un entorno que desarrolle más esa socialización. Respecto a las barreras internas, podemos decir que, como hemos mencionado antes, son las que vienen dentro de las personas, de las niñas en este caso, y suele deberse a la falta de confianza en sus habilidades. No confían tanto en sus habilidades como los chicos, sobre todo cuando llegan a la etapa de la adolescencia. Además, se entiende que necesitan una mayor aceptación social y que a veces han sido capaces incluso de negar sus habilidades para poder encajar en un grupo social. También se han estudiado las posibles soluciones y la literatura ha encontrado soluciones para barreras externas y para las barreras internas. Para las barreras externas, sobre todo la utilización de diferentes métodos de cribado, concienciar a los profesionales de los estereotipos y dar modelos STEAM que permitan a estas alumnas tener un referente en el campo de la ciencia y la tecnología. Respecto a las barreras internas, se destaca sobre todo tener una mentoría, es decir, una persona que sea un referente y que pueda ayudar durante el proceso de desarrollo de ese talento, y sobre todo un apoyo por parte de familia o de un especialista que ayude a estas chicas a ver su potencial y su talento y que apoyen durante todo ese proceso. Durante nuestra investigación nos vamos a centrar solamente en la utilización de diferentes métodos de cribado, concretamente en las funciones ejecutivas, por ser una de las habilidades clave que se evalúan a la hora de realizar el diagnóstico de las altas capacidades. Si nos centramos en la literatura sobre este aspecto, encontramos que apenas existen estudios que investiguen la influencia del género en las funciones ejecutivas en el alumnado de altas capacidades. Sin embargo, sí que existen estudios en el que se relacionan el género con las funciones ejecutivas, pero obviamente fuera del ámbito de las altas capacidades. En la mayoría de estas investigaciones no se encuentran influencias generales del género en estas habilidades cognitivas, pero sí que se encuentran diferencias en actividades concretas, como por ejemplo, las chicas entre 8 y 10 años parecen tener un mayor control de los impulsos que sus compañeros masculinos, o otro ejemplo, que las alumnas de primer ciclo infantil tienen una mayor capacidad de control inhibidor que sus compañeros varones. Entonces, una vez que tenemos la situación, a partir de aquí, ¿cuál sería nuestro objetivo y nuestra hipótesis? Nuestro objetivo sería comprobar si existe una diferenciación en la percepción de las funciones ejecutivas por género en el alumnado de altas capacidades, que pueda estar afectando a esa infradetección del alumnado femenino. Y nuestra hipótesis es que existe esa diferenciación entre chicos y chicas, ya que esto podría explicar en parte la infradetección. Si entramos en la parte del método, bueno, pues encontramos nuestra muestra, que serían 53 alumnos de un programa de enriquecimiento curricular que van entre 8 y 12 años, de los cuales 37 serían chicos y 16 serían chicas. Como veis, incluso en los programas de enriquecimiento curricular ya se va notando la falta de alumnas. Los materiales que vamos a utilizar van a ser el cuestionario TEXI, que se basa en un cuestionario en escala de Likert en el que el alumnado autoevalúa sus funciones ejecutivas, y más concretamente nos hemos centrado en la memoria de trabajo y en el control inhibidor. Se seguirá una metodología cuantitativa y se utilizará un análisis estadístico de los datos obtenidos. Se realizará a través de un software estadístico aplicando ANOVA de un factor para comprobar si la variable género tiene influencia o no en las dos variables mencionadas. El nivel de significación se fijó en 0,05. Vamos a pasar a la parte de resultados, y las estadísticas descriptivas se recogen en las tablas y muestran la población, la media y la desviación típica. Vemos que la media, tanto en el control inhibidor como en la memoria de trabajo, son muy similares respecto al género y que apenas existe una diferenciación. El p-valor nos da mayor que 0,05, por lo que no existe una influencia del género en las variables estudiadas, y realizamos también un test de varianzas para comprobar si existía una diferenciación respecto al género.
Efectivamente, no vimos una diferenciación respecto a las varianzas que pueda determinar la influencia del género en las funciones ejecutivas. Entonces, respecto a todo lo visto anteriormente, nuestras conclusiones son que el género no tiene una influencia en las funciones ejecutivas, ya que no hemos encontrado una diferenciación de estas aptitudes respecto al género, y por lo tanto, cuando realicemos un screening a través de las funciones ejecutivas, el género no es una variable que vaya a tener una influencia mayoritaria. Además, podemos decir que al ser un cuestionario que recoge la autopercepción de las habilidades, ambos géneros tienen una percepción parecida de sus funciones ejecutivas. Es decir, que tanto las chicas como los chicos tienen el mismo nivel de confianza en sus habilidades. Sí que es cierto que esto puede deberse a que todas estas chicas han sido ya reconocidas como altas capacidades y que están realizando un programa de enriquecimiento. Por lo tanto, han sido reconocidas socialmente como altas capacidades, y esto puede haber hecho que estas chicas comiencen a confiar más en sus habilidades y haber diluido estos resultados. Por otra parte, queremos destacar que el género ha dejado de ser una dicotomía y que cada vez hay más alumnos no binarios en clase. Durante este estudio no se ha podido incluir el género no binario, ya que solamente se disponía de 2 participantes identificados como no binarios. Pero a partir de hoy deberíamos tener en cuenta que pueden existir retos a futuro en el campo de las altas capacidades, ya que no se conoce qué puede pasar con los alumnos no binarios en un futuro. Por último, el mensaje que queremos mandar es que existe una falta de identificación de las altas capacidades, pero además existe hoy en día una desigualdad respecto al género en este mismo campo, que debe intentar solucionarse cuanto antes. Sabemos que es difícil, pero el primer paso siempre es ser conscientes del problema y tener la motivación para solucionarlo. Por eso, desde aquí os pedimos tanto a los profesores como a los maestros, a los orientadores o familiares, que seamos conscientes de que a día de hoy siguen existiendo prejuicios y estereotipos de género que sabemos que son difíciles de eliminar, pero que una vez identificados podemos ver más allá de ellos y ayudar a muchas personas a desarrollar su talento. Por último, os dejamos por aquí las referencias que hemos utilizado para la elaboración de nuestro proyecto. Daros las gracias por escucharnos. Os dejamos aquí nuestro correo electrónico y nuestros nombres por si queréis contactarnos. Y gracias por todo y a seguir rompiendo estas brechas de género. Estimados y estimadas colegas, somos Diego Gavilán Martín, Gladys Verba Molina, Mayron Otálvaro Marín y yo misma, Mayra Urrea Solano, docentes de la Universidad de Alicante en España y de la Universidad del Valle en Colombia. Aprovechamos el inicio de esta comunicación para agradecer su interés por nuestro trabajo, así como para mandarles un saludo bien afectuoso. El título del trabajo que les vamos a presentar a continuación es La vulnerabilidad de las maestras en las zonas de riesgo, un estudio de caso en Colombia, cuyo objetivo fue conocer e interpretar las vivencias profesionales de las maestras que viven en contextos de especial vulnerabilidad. Confiamos en que esta investigación contribuya a la mejora de la situación en la que ejercen su práctica docente las maestras. Para ello, la exposición del trabajo se ha organizado en 5 apartados que, a modo de hoja de ruta, permitirán ir descubriendo las principales claves del estudio. En concreto, este se ha estructurado en un primer epígrafe introductorio donde se sintetizará el estado de la cuestión, un segundo apartado que recoge el objetivo del estudio, un tercer apartado en el que se recogen las coordenadas metodológicas que se siguieron a la hora de llevar a cabo la investigación, un cuarto bloque donde se mostrarán los principales resultados y hallazgos y, en última instancia, el epígrafe en el que se plantearán las principales implicaciones derivadas del estudio. La calidad de la educación representa hoy en día en todo el mundo una cuestión esencial. Los discursos políticos reconocen la importancia del profesorado y de la enseñanza como una de las principales estrategias para promover el desarrollo de un país y para hacer frente a los desafíos del presente y del futuro. Prueba de ello es que uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015 alude precisamente al logro de una educación de calidad para todos los niños y niñas en el año 2030.
Sin embargo, la calidad de un sistema educativo la define sobre todo el profesorado que lo integra. Tanto es así que se puede llegar a afirmar que ningún país ofrece mejor educación o educación de mayor calidad que la que presenta su profesorado. Esto resulta especialmente evidente en los contextos de especial vulnerabilidad, ya que en esos casos la práctica docente se convierte en una palanca de cambio para el empoderamiento de los niños y niñas, la reducción de los desequilibrios y la inclusión y movilidad social. Pese a ello, el conocimiento sobre el rol del profesorado en las comunidades vulnerables resulta por el momento exiguo y limitado, sabiendo eso sí que los niveles de calidad educativa suelen ser reducidos por los peligros y riesgos a los que el profesorado ha de hacer frente. En el caso concreto de Colombia, el último informe de la Coalición Mundial para proteger a la educación de la violencia y los conflictos armados puso de manifiesto que este constituye uno de los países de América del Sur más peligroso para el profesorado. De hecho, los ataques a escuelas y contra docentes aumentaron durante el periodo comprendido entre 2020 y 2021 por el repunte de la violencia armada que Colombia experimentó durante la pandemia del COVID-19. En concreto, durante ese periodo se registraron 35 ataques a escuelas y se tiene constancia de más de 60 episodios en los que un docente fue amenazado, agredido o asesinado. Pese a ello, el profesorado que trabaja en las zonas de riesgo, en la mayoría de los casos con muy escasos recursos, se esfuerza por reconstruir las relaciones y tejer nuevos relatos de paz. Su objetivo es que la escuela se convierta en un centro neurálgico para la comunidad, un espacio para el diálogo, el encuentro y para la reconciliación. Sin embargo, esto no siempre resulta una tarea sencilla, y hacer frente al peligro y a los riesgos les suele generar sentimientos de impotencia y enfado hacia las estructuras políticas, una especial dedicación y protección por su alumnado, pero también miedo por su propia integridad. En el caso de las maestras, esta situación se agrava especialmente, ya que además de ser testigos de la violencia contra su alumnado y los colectivos más vulnerables, muy frecuentemente las maestras acaban siendo víctimas de amenazas, violaciones y agresiones, tal y como revelan las estadísticas del último informe de la Coalición Mundial para proteger a la educación de la violencia y los conflictos armados. Esta situación viene provocada sobre todo por la existencia y el mantenimiento de una cultura patriarcal y androcéntrica, que excluye y discrimina a la mujer que intenta ocupar el espacio público, cuestionar la violencia y transformar la realidad. Pese a ello, las mujeres tienen serias dificultades para reconocer e identificar las prácticas discriminatorias de las que suelen ser objeto. No obstante, es importante subrayar que el férreo compromiso de las maestras con la profesión docente les hace dar un paso adelante, ser resilientes e intentar convertirse en agentes de cambio social en su comunidad. En base a ello, este estudio se planteó con el objetivo de reconocer e interpretar las experiencias profesionales de las maestras que ejercen su labor en zonas de especial vulnerabilidad. Para ello se adoptó un enfoque cualitativo y se llevó a cabo un estudio de caso. En concreto, se contó con la participación voluntaria de 6 maestras de educación infantil de un centro escolar privado situado en el departamento del Valle del Cauca, una región tradicionalmente afectada por el conflicto armado colombiano y en la que desde el año 2020 se ha producido una escalada notoria de la violencia por la presencia de nuevos grupos armados organizados. En su mayoría se trataba de maestras jóvenes con una experiencia docente que oscilaba entre 1 y 5 años y que llevaban trabajando en la escuela entre 1 y 3 años. Para la recogida de los datos se llevó a cabo un grupo de discusión coordinado por un miembro del equipo investigador. Este fue el responsable de moderar y dirigir el grupo, planteando 9 preguntas abiertas relacionadas con el objetivo del estudio. En todo momento se respetaron los principios fundamentales de la Declaración de Helsinki y el tratamiento y análisis de los datos recopilados se realizó con el software AQUAD 7, con el que se llevó a cabo un análisis de contenido sumativo y convencional. Las voces de los participantes se organizaron en 2 categorías. La primera de ellas aludía a los problemas que las maestras han de enfrentar en su práctica docente, mientras que la segunda se centraba en las propuestas de mejora. En relación a la primera, las participantes hicieron especial hincapié en los conflictos que surgen con el entorno familiar.
No obstante, también hubo algunos discursos que hicieron alusión a las amenazas, robos y agresiones que suelen experimentar en los casos más graves. Estas situaciones venían provocadas en particular por estilos educativos parentales indiferentes que llevaban a las maestras a tener que ocuparse y preocuparse por la integración y protección de los menores, sobre todo teniendo en cuenta la cultura de violencia existente en la zona y en la que los niños y las niñas crecen. Con una menor insistencia se refirieron al posible influjo de su condición femenina en dichos episodios. Este tipo de situaciones les generaba con notoria frecuencia un importante desgaste físico y emocional, hasta el extremo de llevarles a cuestionarse la propia práctica docente y a buscar nuevas oportunidades laborales. No obstante, para hacer frente a estas situaciones, las maestras se agarraban sobre todo a su vocación y compromiso con la tarea docente y le ponían más ganas, esfuerzo y dedicación. Ante este tipo de situaciones, las maestras proponían a la administración educativa revalorar la profesión docente y reconocer el potencial y relevancia que ésta tiene a nivel social. Paralelamente, también insistían en la necesidad de acometer importantes reformas estructurales en el país y de este modo paliar algunos de los problemas económicos y sociales que padece la población. Para finalizar, las sugerencias que hacían a las futuras maestras de zonas en conflicto giraron en torno a dos comportamientos contrapuestos, la prudencia y la valentía. Sin embargo, reiteraron con especial hincapié la necesidad de ser prudente y evitar de esa forma cualquier tipo de amenaza o agresión. Ante esta situación y teniendo en cuenta las voces de las participantes, se concluye señalando la necesidad de mejorar las condiciones laborales y profesionales de las maestras que trabajan en zonas de riesgo. Para ello es necesario, como bien proponen las participantes de este estudio, que la Administración educativa se preocupe porque el cuerpo docente reciba el trato y la consideración social acorde a la relevancia de su tarea. Dos acciones encaminadas a ello son, sin lugar a dudas, el aumento de la compensación económica y el fortalecimiento de la protección y del amparo legal del profesorado, lo que facilitaría, sin lugar a dudas, que la sociedad tomara conciencia de la importancia del rol docente. Además de ello, y dada la escasa cultura de género que poseen las participantes, se sugiere promover la formación en igualdad de las maestras, sobre todo teniendo en cuenta que éstas son las responsables de la educación y formación de las futuras generaciones. De este modo, se fortalecerá su rol como agentes de cambio y transformación social de su comunidad. Muchas gracias por su atención e interés en el estudio. Cualquier cuestión que les pueda surgir en torno al mismo, pueden contactar con nosotros a través de las direcciones de email que tienen ahora mismo en pantalla. Un saludo muy afectuoso y disfruten del CISE 2023.